Hola chicos, bienvenidos a su clase de Estadística Inferencial 1. Bueno, a continuación les voy a presentar lo que es el tema número 4 y número 5 y vamos a enfocarlo a lo que es la estadística aplicada a investigación y proyectos. Bueno, para empezar, primero debemos aprender o recordar qué significa medir. Y cuando decimos medir, pensamos en medir la estatura, en medir la cintura, en medir el diámetro polar de una manzana, el diámetro ecuatorial, el claro libre, si hablamos de la industria, o medir diámetros internos o externos de tuberías. Generalmente, cuando nos dicen medir, lo relacionamos mucho a las ciencias exactas. Pero, ¿qué pasa cuando queremos medir el clima organizacional, el clima laboral, la productividad, entre otras cosas? Pensamos en medir esos factores administrativos y pensamos que es difícil o que es diferente. O no lo asociamos a lo que es medir, pero ¿qué creen? Sí se puede medir. Porque, bueno, medir es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos. Llevar lo físico y aplicarlo a la medición. Para ello ocupamos instrumentos de medición, a través de los cuales podemos registrar datos observables que representan verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en la mente. Por ejemplo, ustedes me van a decir, ¿cómo puedo medir el clima laboral, el liderazgo, los valores, el clima organizacional, entre otras cosas? Pues se puede medir a través de un instrumento de medición. ¿Cuál puede ser este instrumento? Un cuestionario. Ahora, el instrumento de medición, que puede ser, como ya les dije, un cuestionario, debe ser validado. ¿Y cómo? Pues a través de, por ejemplo, alfa de Cronbach, que nos va a decir qué tan confiable y qué tan válido es nuestro instrumento de medición. No nada más podemos hacer un instrumento de medición porque se me ocurre hacer un instrumento de medición. O sea, se diseña por el experto, se aplica una prueba piloto y se valida su confiabilidad y su validez. ¿Qué es la confiabilidad? ¿Qué piensan cuando les digo la palabra confiabilidad? Pues que puedo confiar en el instrumento. Y la confiabilidad se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. Por ejemplo, yo le aplico un cuestionario a su grupo y todos tienen el mismo nivel educativo, ya pasaron por primaria, por kinder, primaria, secundaria, prepa, yo actualmente el cuarto semestre de la carrera de Ingeniería de Gestión Empresarial. Tienen, digamos que las mismas condiciones. Al aplicarles el cuestionario, los resultados deben de ser iguales. ¿Qué tan iguales? Que me puedan entender lo que estoy preguntando. Pero no nada más puedo medir la confiabilidad para demostrar la validez del instrumento. Tengo que medir la validez, valga la redundancia, que esta se refiere al grado en que un instrumento mide realmente lo que yo quiero medir. Yo quiero medir el clima organizacional y realmente estoy midiendo el clima organizacional, pues tengo que calcular su validez. Un ejemplo también puede ser si yo quiero medir la inteligencia. No es lo mismo medir la inteligencia a medir la memoria. No puedes decir que una persona es inteligente solo porque tiene buena memoria. Una persona puede tener una buena memoria, pero no puede expresar realmente lo que significa el concepto. No expresar, pero sí interpretar lo que quiere decir el concepto del cual se está definiendo. No es lo mismo. Ahora, ¿cómo se sabe si un instrumento de medición es confiable y válido? Bueno, el cálculo de validez. Para calcular la validez de contenido son necesarios varios coeficientes. Este sería un procedimiento ideal. Pero, como veremos más adelante, a veces no se calculan estos coeficientes, sino que se seleccionan los ítems mediante un proceso que asegura la representatividad, no de manera estadística, sino conceptual. La validez de constructo suele determinarse mediante procedimientos de análisis estadísticos multivariados.
análisis de factores, análisis discriminantes y regresiones múltiples, entre otros. ¿Qué procedimiento se debe seguir para construir un instrumento? Bueno, lo primerito es definir las variables de investigación, el lugar y a quiénes vamos a aplicar el instrumento, cuándo va a ser, etc. Tenemos que hacer revisión de lo que es la literatura para ver qué se está haciendo a nivel macro, meso y micro, sabiendo que macro es a nivel internacional, meso a nivel nacional y micro a nivel regional. Después tenemos que identificar los componentes o las dimensiones o factores que teóricamente integran una variable. Por ejemplo, factores organizacionales. ¿Qué dimensiones se pueden obtener en los factores organizacionales? El liderazgo, las políticas, el clima organizacional, entre otros. De ahí vamos a decidir qué instrumento de medición vamos a ocupar. Si ya tenemos un instrumento de medición que ya hayan ocupado otros investigadores, podemos ocuparlo y adaptarlo a donde lo vamos a aplicar, o podemos desarrollar uno nuevo. Desarrollar uno nuevo significa que debemos determinar el contexto cuál se va a aplicar. Ya que decidimos si vamos a ocupar un instrumento ya elaborado o lo vamos a diseñar, pues depende qué es lo que decidan de acuerdo al tema que van a analizar. Si deciden construir el instrumento, deben de hacerlo de manera tranquila y pensando qué es lo que vamos a analizar. Diseñando el instrumento, seguimos a lo que es la prueba piloto, donde vamos a determinar qué tan confiable y qué tan válido es nuestro instrumento. Si determinamos que nuestro instrumento es confiable y válido, entonces procedemos a la elaboración de la versión final del instrumento u procedimiento de aplicación de interpretación. Posteriormente, entrenamos al personal el cual va a aplicar el instrumento. El paso siguiente sería obtener autorizaciones para aplicar el instrumento. Posteriormente, aplicar el instrumento a los participantes de la investigación. Preparación de los datos para el análisis, codificarlos, limpiarlos, insertarlos en una base de datos o matriz, analizarlos y presentar los resultados. ¿Qué procedimiento se sigue para analizar cuantitativamente los datos? Bueno, seleccionamos el software cual vamos a ocupar, ejecutamos el programa. ¿Qué software podemos ocupar? El Minitab, el SPS, el Excel, el PUM, el que se nos haga más fácil utilizar. Posteriormente exploramos los datos, analizamos descriptivamente los datos por variable, visualizamos los datos por variable. Posteriormente evaluamos la confiabilidad y la validez logradas por el instrumento, analizamos con pruebas estadísticas la validez de la hipótesis planteada, realizamos análisis adicionales, preparamos los resultados para presentarlos y eso es todo. Bueno, esta sesión termina aquí. Y solo es para comentarles que posteriormente veremos una sesión que es lo que se refiere a escala de Likert, la prueba piloto. La número 2, la número 3 será prueba de bondad de ajuste, la número 4 prueba de contraste o independencia y la 5 alfa de croma. Hasta el momento esto sería todo y nos vemos en la próxima sesión. Saludos, estoy un poco nerviosa porque es mi primera vez y espero estén muy bien. Los quiero, bye.